Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada muy húmeda en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que miren que hoy está nuboso en estos momentos y no se descarta la ocurrencia de algunas precipitaciones. Las temperaturas extremas 18 y 24 grados, relativamente similar a lo que fue el día de ayer, que en medio de la tarde salió el sol, pero bueno, hoy se prevén algunas precipitaciones. Mañana jueves 28, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado, 17 y 25 grados, las temperaturas extremas para el área metropolitana, y el viernes 29 también similar, las temperaturas también 15 y 25 grados las extremas para Montevideo y el área metropolitana. Ya se aleja la probabilidad de lluvias. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, muchos de ellos que tienen que ver con lo que es la conformación o el inicio de la transición de gobierno, porque finalmente la reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente electo, Yamandu Orsi, se va a concretar esta jornada a las 14:30. Recuerdan que estaba prevista inicialmente para ayer. Bueno, finalmente se va a concretar en esta jornada. También vamos a hablar de declaraciones de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien encabezó una conferencia de prensa tras culminar el Consejo de Ministros, donde se analizó y se proyectaron los 95 días que quedan de gestión, pero también el comienzo y cómo va a ser el comienzo de la transición a nivel de las distintas carteras. La vicepresidenta electa, Carolina Cose, ayer dio declaraciones, detalló además algunas de las prioridades de este próximo gobierno, contenidas en las 48 propuestas presentadas en el departamento de Colonia. Las urgencias pasan por salud mental, la atención a la violencia de género y también la alimentación. Esto lo dijo Carolina Cose. También vamos a hablar del escrutinio, que el viernes estará seguramente terminado, el escrutinio departamental, que se hace además a nivel de cada departamento. En Montevideo son 7.000 los votos observados, que también se van a abrir en esta oportunidad. Capaz que el jueves, dicen que jueves o viernes va a estar este escrutinio secundario o departamental. Vamos a hablar también de deporte, porque Peñarol ayer goleó 5-1 a Progreso en el Estadio Centenario, ganó la tabla anual y va por el torneo clausura. A las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de derechos humanos, de personas desaparecidas, porque dos autores del libro justamente de Desaparecidos en Busca de la Verdad van a estar en esta entrevista central. Samuel Blixen, Nilo Patiño, que además ganaron un premio Derechos Humanos en Periodismo del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real a través de las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Mendoza y San Fructuoso, el corte será total en esta jornada. Magenta entre Solano López y Niza, el corte está previsto hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 29, un corte total. Defensa entre Salvador Ferrer Serra y Daniel Muñoz, el corte será hasta las 5:30 de la tarde y se va a extender hasta el 30 de noviembre. Y Rodó entre Arismendi y Gaboto, el corte será también hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 29, pero allí va a funcionar media calzada. Y vamos al conteo de votos, porque este jueves o viernes va a terminar el escrutinio secundario del balotaje que hace por separado en los 19 departamentos. En Montevideo, como dijimos, son 7.000 los votos observados que se van a empezar a contar. La presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, Mari López, valoró positivamente la jornada de votación. En este momento tenemos 14 mesas trabajando que están escrutando los funcionarios electorales en presencia de los delegados. El escrutinio primario se hace el domingo de noche y se transmite a través de las tablets, que es un elemento auxiliar
que transmite y nos permite saber los resultados. En esta instancia fue alrededor de las 10 de la noche. Pero en el escrutinio primario existen, por ejemplo, los votos observados que no se pueden escrutar en la noche, y en el escrutinio departamental se retiran de la urna. Esos votos observados son estudiados porque tenemos que verificar que la persona tenga derecho de votar, de que no votó en otro circuito. Entonces eso, se validan algunos de esos votos, que en Montevideo van a ser alrededor de 7.000, y esos se escrutan. Hay un escrutinio especial después de que finaliza toda esta revisión. Se escrutan los votos observados. Pensamos que puede ser el jueves de tarde o el viernes quizás. Como les adelantábamos, sesionó el Consejo de Ministros con un objetivo doble. Por un lado, proyectar los 95 días que quedan hasta finalizar este periodo de gobierno, y por el otro lado también preparar lo que va a ser la transición. La reunión entre el presidente de la República y el presidente electo, Yamandu Orsi, será hoy a las 14:30 en Torre Ejecutiva. Corresponde ahora que el gobierno inicie una transición con el gobierno electo. En el día de mañana está coordinada una reunión del presidente de la República con el presidente electo. A partir de ahí se desarrollarán las reuniones que estime conveniente el gobierno electo. De parte del gobierno es la prosecretaria de la presidencia y el secretario de la presidencia quienes están encargados de liderar este proceso. Las características de esta transición van a ser las mismas características que han definido a este gobierno: transparencia, claridad, compartir los datos, que se dé toda la información que se solicite y la que no, porque muchas veces no se sabe qué es preguntar. Bueno, es nuestro deber, nuestra responsabilidad. El 5 y 6 de diciembre el presidente de la calle Pou invitó ya al presidente electo para que lo acompañe en esa reunión del Mercosur que se realizará en Montevideo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no pudo trasladar su popularidad al Partido Nacional ni a la coalición republicana. Tras la reunión del secretariado ejecutivo del Frente Amplio, Pereira, que analizó el resultado electoral, y afirmó que será el presidente electo, Yamandu Orsi, quien designe a su gabinete. Este es el gran revés de Lacalle Pou, que la popularidad no la pudo trasladar ni a los votos del Partido Nacional, que bajó con respecto a 2019, ni a los votos de la coalición, que efectivamente perdió por varios puntos. ¿Cuál va a ser el rol del Frente Amplio a partir de ahora en el proceso de transición? Bueno, el Frente Amplio va a tener comunicación permanente con el gobierno, pero el gobierno elige a los gobernantes. Cada cual en su tarea. Yo soy presidente de partido y voy a seguir siendo presidente de partido los 2 años que me quedan. Orsi es presidente de la República, es de todos los uruguayos. De todas las uruguayas, de los que votaron al Frente Amplio y de los que no lo votaron. Va a elegir sus miembros de gobierno y va a dirigir para todos los uruguayos. Pereira se refirió al incidente protagonizado por un hombre en la localidad de Cerro Chato que disparó frente a un comité del Frente Amplio durante los festejos tras las elecciones. Que alguien que se vea ofuscado por la victoria electoral del Frente Amplio saque una escopeta y apunte. La justicia tendrá que investigar, pero estamos ante un hecho muy grave, muy grave. Cosas como esa pueden no ser anecdóticas, pueden terminar en algo extremadamente grave y todos tenemos que ser responsables de que estas cosas no sucedan. El tema lo tiene la justicia, lo va a laudar y el Frente Amplio obviamente va a hacer una declaración pública. El diputado reelecto por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que no ha habido ningún tipo de intercambio para coordinar con los partidos de la coalición republicana acciones como oposición en el Parlamento. También se mostró abierto a que la bancada de Cabildo Abierto negocie acuerdos puntuales sobre proyectos de ley con el futuro gobierno. No fue un golpe duro, no teníamos previsto perder las elecciones de la forma que perdimos. Evidentemente acá la pérdida de votos de Cabildo terminó haciendo que perdiera la coalición. Después en el funcionamiento, en la oposición de la coalición, no hemos tenido ni una reunión, no hemos tenido ni un intercambio, jamás se planificó absolutamente nada de esto, porque siempre se pensó que se iba a ganar y que íbamos a seguir gobernando. Habrá que ver cuáles son los planteos
los distintos referentes de los otros partidos, a ver cuál es su idea. Por lo pronto nosotros hemos dialogado dentro del partido y hay puntos que nosotros, bueno, que no pudimos llevar en el pasado, que probablemente vuelvan a estar arriba de la mesa y se buscarán los distintos consensos. Yo entiendo que se va a dar la dinámica de que, bueno, de que el gobierno, al no tener esa mayoría de diputados, que empiecen a conversar con las distintas bancadas y distintos legisladores para buscar algunos tipos de acuerdo. Ser oposición por ser oposición en sí mismo, no me veo en ese papel, no me veo siendo el palo de la rueda. Consultado sobre el resultado electoral y la estrategia adoptada por la coalición, Perrone manifestó: las fórmulas de la coalición de gobierno, la fórmula de Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, eran todos de Montevideo. No había ningún referente del interior. Entonces, fíjense que lo que hizo el Frente Amplio fue salir a recuperar votos en el interior, concentraron a Carolina Cosa en Montevideo y Yamandu Orsi en el interior, y las fórmulas de toda la coalición del gobierno eran todas de Montevideo. El senador blanco electo, Sebastián da Silva, cuestionó la campaña de su partido en las últimas elecciones y dijo que no toda la dirigencia defendió debidamente la gestión del presidente Lacalle Pou. En respuesta, el senador nacionalista electo e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, tildó a da Silva de cobarde. Como a mí me tocó defender el gobierno de Luis Lacalle Pou, yo creo que fuimos pocos los que lo defendimos a cara descubierta y fueron muchos los que se cuidaron al defender. Muchos quedaron enteritos, cuidando las piernas y los brazos, pero quedaron afuera del gobierno. ¿Por qué se fue el domingo? ¿Se fue más temprano que una vez que se conocieron los datos? ¿Es así lo que se dice, que no quería hacer la cara de la derrota? Mirá, esta es la tercera elección. Yo no soy amigo de los búnkers. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de estar en las esquinas, parado, repartiendo listas, recorriendo los pueblos. A mí no me representa casi nada lo que diga el senador Silva. Un hombre que se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, se va de un comando diciendo yo no voy a hacer la cara de la rota, hasta le diría con una actitud cobarde. Entonces, los que me hablan de dar la cara, no sé, yo no lo vi ese domingo ahí. Entonces no, pero está, esa comidilla más para adentro que para afuera. No tienen idea a Silva de lo que es dar la cara, porque es fácil sentarse o pararse en un micrófono y decir cualquier barbaridad. Y el intercambio además siguió a través de las redes sociales entre ellos dos. El intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, manifestó que consideraría ser parte del gobierno electo, según informó Radio G de Durazno. Quiero mucho y me considero amigo de Orsi, Pepe y Lucía, señaló el jefe departamental de Durazno. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez, de la lista 71, aseguró que es necesario que el presidente Lacalle Pou asuma su banca en el Senado para el rol que tendrán en la oposición. Además, remarcó el pedido que el presidente electo no invite a la asunción a los presidentes de México, Guatemala y Venezuela. El rol del líder de nuestro partido, del líder de nuestro sector, el herrerismo, que es el presidente Lacalle Pou, que no lo puede ejercer ese liderazgo porque está vedado de hacer política partidaria, pero que una vez que deja de ser presidente de la República, él tiene la responsabilidad política como un militante más, como un dirigente político más, pero con la suma responsabilidad de haber ejercido la presidencia de la República, de ocupar ese lugar en la Cámara de Senadores para también liderar a nuestro partido desde ese lugar. Naturalmente, esto es una expresión personal que deberá resolver oportunamente el presidente de la República cuando llegue el momento y cuando corresponda. Además, Rodríguez respondió al presidente del Frente Amplio, quien cuestionó que Lacalle Pou haya invitado en el año 2020 a Yanina Áñez y a Jair Bolsonaro. Hay una gran diferencia entre los entonces presidentes Áñez y Bolsonaro, presidentes de Bolivia y de Brasil, respectivamente. En el caso del presidente Bolsonaro, era una persona que en ese momento había sido elegido, votado por el pueblo brasileño, ejercía la presidencia y cuando terminó, luego asumió el presidente Lula. O sea,
no veo el problema. Y en cuanto a la señora Áñez, era la sucesora en la línea de sucesión del presidente de la República de Bolivia, que había sido denunciado y que de hecho, recordémosle a Fernando Pereira, que el hoy presidente de Bolivia, el señor Arce, que era del sector político del entonces expresidente Evo Morales, hoy tienen problemas que se están dirimiendo en la justicia. La vicepresidenta electa de la República, Carolina Cose, detalló cuáles serán las prioridades del gobierno que asuma el 1 de marzo. Y tenemos una urgencia en salud mental, en violencia basada en género, en alimentación. Yo creo que en Colonia nosotros planteamos 48 prioridades y mi humilde opinión es que lo primero son esas 48 prioridades, ¿verdad? Por ejemplo, la inclusión educativa para la gente con discapacidad, me parece que es un tema urgente, la inclusión laboral para la gente con discapacidad, el aumento del 50% de las prestaciones, la tarjeta TUS y demás que se planteó, son prioridad. Ahí están las prioridades, ¿verdad? Algunas precisan procesamientos legislativos, otras no. Algunas precisan procesamientos legislativos con iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la exoneración del IVA en los materiales para las cooperativas. En el debate, Yamandú anunció también la devolución del 3% que este gobierno retuvo para las jubilaciones mínimas. Eso seguramente también requiera una aproximación legislativa. Hay bastante trabajo. Y Carolina Cose será la tercera mujer que asuma la presidencia de la Asamblea General en nuestro país. Cose reivindicó la participación de la mujer en política y reclamó mayor acceso al poder para la mayoría de la población. La participación de la mujer en la política es muy grande. Lo que no es muy grande es el acceso de la mujer al poder. ¿Y por qué crees que pasa eso? Y porque es una lucha por el poder. Hay que abrir las puertas para que suceda, hay que darle cancha a las jóvenes, hay que unir, estamos mejor, hay que seguir avanzando, hay que seguir. Las niñas, las adolescentes ya vienen más empoderadas, ¿no? Y ahí tenemos las niñas que tienen una buena condición familiar, que están bien alimentadas. Por eso es tan importante, hasta por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que erradicar la infantilización de la pobreza, tenemos que meterle duro con eso para a la savia del Uruguay, a la infancia del Uruguay, tratarla como se merece, ¿verdad? Para que el árbol crezca sano. Hay una gran cantidad de mujeres jefas de hogar pobres, que a veces no pueden conseguir trabajo porque no tienen con quién dejar a los nenes o porque verdaderamente no tienen cómo solucionar el tema de un abuelo, de una abuela, de una tía que tienen que cuidar. Eso hay que resolverlo. Pero quiero decir que no es solo para las mujeres pobres. Hay, por ejemplo, voy a decir, las mujeres que hacen ciencia, hay un paper que mide el efecto del primer hijo en la producción científica de las mujeres en el Uruguay. Y el escalón de bajada es enorme. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes solicitó postergar el comienzo de clases previsto para el miércoles 5 de marzo y que se concrete el lunes 10 de marzo. Esto debido a que la fecha cae además en el medio del feriado de Carnaval, que es el 3 y el 4 de marzo. Desde la gremial argumentan que si las autoridades educativas mantienen el criterio, el sector turístico va a sufrir importantes pérdidas. Las clases comenzarían el miércoles de semana de Carnaval. El pedido nuestro, muy humildemente, es que en vez de empezar ese día miércoles de Carnaval, pudieran comenzar el lunes siguiente. Yo represento a las agencias de viajes y son muchos los clientes que ya tienen sus pasajes comprados, sus excursiones compradas para Carnaval.
pero viendo con una imagen más longitudinal, no solamente tubular para las agencias de viajes, sino en todos los sectores del turismo y sobre todo en el turismo nacional. Pensemos en los hoteles, los albergues, los hostels de Rocha. Pensemos en Maldonado, pensemos en el propio Montevideo, pensemos en el transporte turístico, pensemos en los restaurantes. Esa medida no perjudicará a miles de personas que tienen en carnaval quizás la última oportunidad de la temporada alta. Al día de hoy, ¿cuánto de los paquetes las agencias ya tienen vendidos para esas fechas? Ya hay hasta aviones vendidos. Yo el número exacto de cuántos pasajeros mis colegas tienen vendidos no lo sé, pero sí es muy importante el movimiento que siempre hay por lógica en carnaval. El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje confirmó que el pedido de la gremial ya fue presentado a las autoridades de la ANEP y del Ministerio de Turismo. Pera se mostró confiado en que prime el sentido común. Por su parte, la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, dijo que ve difícil que se postergue el comienzo de las clases, pero el tema va a ser analizado de cualquier manera el próximo miércoles en sesión del Consejo. La cantidad de días lectivos de clase. Ese es el punto de inicio de la discusión y sobre todo tomando en cuenta que después, si bien se puede correr la fecha del final, nosotros, por ejemplo, este año estamos terminando un 13 de diciembre, que es bastante adelantado también en el calendario, pero después los maestros y maestras tienen una etapa en primaria de cierre administrativo de los cursos, digamos, las clases terminan el 13 de diciembre, pero los maestros continúan con su trabajo, y también en educación media, bueno, viene toda la etapa de los acompañamientos pedagógicos para aquellos estudiantes que no pudieron alcanzar los mínimos requeridos. Entonces, también finalizar las clases, correr el final, implica reorganizar y rearmar todo lo que tiene que ver con el final de cursos. Fue un tema que lo hemos discutido bastante antes de tomar la decisión, considerando que esa semana, los primeros 2 días de esa semana era carnaval, correr para el siguiente lunes implicaba que las clases iniciaran un 10 de marzo y eso hace que los chiquilines pierdan unos cuantos días de clase. Por lo tanto, nos pareció más oportuno arrancarlas el miércoles. Por supuesto, nosotros somos un organismo que tiene como competencia la educación y nos paramos desde ese lugar a la hora de tomar las decisiones. Vamos a hablar ahora de Montevideo porque ayer se presentó la rendición de cuentas de la Intendencia. El intendente Mauricio Zunino destacó concreciones en materia de saneamiento, infraestructura vial, espacios públicos, también políticas sociales y de cultura. También reconoció que hubo algunos asuntos pendientes, como el tema de la limpieza, y dijo que la situación financiera es sólida, pese a lo que definió como un ahogo del gobierno nacional. Los sesgos en materia de transferencia del 214, que rondan unos 640 millones de pesos anuales. A eso tenemos que sumarle hoy deudas por tarifa de saneamiento del gobierno central de unos 400 millones de pesos más. Entre otras cosas, Zunino destacó el inicio de obras de saneamiento durante 2024. Estar lanzando las obras del Plan de Saneamiento 6, obviamente ahí empezamos con algunas, la obra por ejemplo del barrio de Mataperros, que era una zona que históricamente se inundaba, ya está concluida, las reformas de lo que tiene que ver con la Rambla en todo su conjunto y en particular el Teatro de Verano, Paseo de los Pescadores, ciclovía, para nosotros es una acción importante, lo que tiene que ver con las obras viales sobre Pedro de Mendoza, Luis Valleverres, 21 de septiembre que se realizaron también marcan condiciones importantes, el hecho y el desarrollo de la política territorializada en materia de políticas sociales. El tema de limpieza de basureros endémicos hemos avanzado muchísimo y nos parece que ahí tenemos todavía que seguir, que es lo que consideramos el programa de áreas liberadas, que cité dentro de mi informe, pero todavía ahí me parece que tenemos algunas acciones para seguir trabajando para que efectivamente Montevideo esté más limpia de lo que está hoy. Y la ministra de Economía, Susana Arbeleche, fue consultada respecto a estas declaraciones del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, respecto a este ahogamiento del gobierno nacional y dijo no tener datos sobre esto.
A raíz de unas declaraciones del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, que señaló que este gobierno ahogó económicamente o tuvo sesgos a la hora de las transferencias económicas, hace referencia a 640 millones a nivel de lo que es la transferencia anual y puntualmente 400 millones por tarifa de saneamiento. Me gustaría una valoración acerca de esas declaraciones. Más que una valoración sobre las declaraciones, voy a hacer algún comentario concreto sobre datos. En lo que se refiere a las transferencias sociales, este gobierno ha sido récord en la cantidad de transferencias sociales que se ha dado a los sectores más vulnerables. Y en lo que se refiere al mercado laboral, este gobierno ha sido récord en lo que es el aumento de la masa salarial. Se han creado 100.000 puestos de trabajo aproximadamente, se van a crear en estos 5 años y el salario real ha venido aumentando. O sea que relatos o comentarios hay varios y de esto un poco hablábamos hace unos minutos con el presidente, pero siempre es bueno ver los datos concretos de qué es lo que tenemos. La pregunta era concreta por las referencias a la Intendencia. En este momento, como no tengo los datos a la Intendencia de Montevideo, no contesto exactamente lo que está preguntando en la parte final de la pregunta. Hacemos una brevísima pausa a la vuelta de la misma. Vamos a estar hablando con Nilo Patiño y Samuel Blixen por este reconocimiento del Premio de Derechos Humanos y Periodismo que se conoció en las últimas horas. Ya venimos. Segundo bloque de MB Noticias, vamos a hablar de un reconocimiento que recibieron, o bueno, que se enteraron, no sé si ya lo recibieron, 2 uruguayos autores de un libro, Desaparecidos en busca de la verdad, Samuel Blixen, Nilo Patiño, reconocidos por el Premio de Derechos Humanos en Periodismo del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil 2024. Para hablar de este reconocimiento, pero sobre todo además el trabajo que vienen haciendo, que este es el último, pero ya ha venido con otros, estamos recibiendo con muchísimo gusto a ambos. ¿Cómo andan? Gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo recibieron lo de la notificación de este premio? Nosotros nos enteramos al aire como una primicia. Claro, mirá, nosotros nos enteramos, fuimos a encontrar a Jair Kirchner, y yo le decía a Nilo, mirá, ¿sabes qué? Vamos a ir a hablar con él, dice que nos van a filmar para algo, a conversar, pero no sé de qué. Y cuando llegamos ahí nos dice, ¿no? Que habíamos ganado el premio. Y bueno, fue algo interesante, fue emotivo, sobre todo porque además fue Jair que nos dio la noticia y yo a Jair lo aprecio muchísimo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Claro, un gran defensor de derechos humanos desde hace muchísimos años. Y muy comprometido con Uruguay. Y muy comprometido con Uruguay, claro, en varias causas además. Claro. Mirá, yo le contaba que en los archivos militares en Berruti aparece cualquier cantidad de veces, ¿no? Lo siguen, le toman notas, cada vez que viaja lo están esperando, o sea, la inteligencia lo tenía en el radar, ¿no? Claro. Nilo, y con respecto a el tema del libro, ¿no? Desaparecidos, un tema que ha sido, digamos, por lo menos difícil y muy trabajoso en nuestro país, que además desde la Organización de Madres y Familiares que tú integras también, lo viene siguiendo de cerca, reclamando gobierno tras gobierno a este tema. ¿Cómo valorás también este reconocimiento? Bueno, el trabajo, digamos, cuando empezamos las investigaciones y empezamos a trabajar en documentos, siempre tuvimos un norte, ¿no? El tema desaparecido es un tema central para nosotros, siempre fue. Mirado con más amplitud en el sentido de que miramos mucho más allá de eso, pero sí siempre fue un tema central. Y bueno, llegó un momento que en la investigación, el desarrollo de la investigación, el conocimiento de algunas cosas y el avance en la documentación que teníamos, dijimos, bueno, tenemos que escribir sobre esto, porque como que faltaba, en nuestra opinión, un ordenamiento de la lucha por los desaparecidos desde el comienzo de la apertura democrática, digamos. Y intenta hacer una visión y una cronología, digamos, aunque no es estrictamente una cronología,
desde esa época la vinculación con los distintos gobiernos, las distintas consignas de familiares, y cómo se fue desarrollando toda esa lucha y algunas cosas que no eran conocidas, en la documentación saltaba de eso. Eso es como una parte del libro que para nosotros fue muy importante porque es como una guía, digamos. No se puede hablar de desaparecidos sin tener en cuenta toda esa etapa, ¿verdad? Y la segunda parte, digamos, por dividirlo de alguna manera, habla de la búsqueda actual. O sea, plantea algunas hipótesis y plantea además algunos hallazgos que tuvimos en la búsqueda de documentos y conclusiones que son fáciles de sacar si tenés en cuenta toda la documentación que teníamos nosotros, ¿verdad? Claro, resulta increíble que, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Pero que hay información que estaba y que, bueno, o nadie la había sabido leer o nadie la había buscado, claro, ¿no? claro. Falta investigación, falta voluntad política, falta lectura. Voluntad política, sin duda. Yo quería decir una cosa, ampliando lo que dijo Nilo. Yo creo que el premio es un reconocimiento no tanto a los autores del libro como a la búsqueda misma, ¿no? O sea, que lo que hace es, de alguna manera, destacar el esfuerzo que se hace en Uruguay por encontrar a los desaparecidos. Y bueno, esa búsqueda tiene dificultades infinitas. Nosotros insistimos en el libro de que hay una vía directa que es buscar en los archivos, es decir, si se pudiera acceder a los archivos, ahí va a estar la información. Pero como eso no ocurre, es decir, tú tenés ese trabajo sacrificado de los antropólogos forenses de estar escarbando centímetro por centímetro, pasa un año sin tener resultados y bueno, cada vez que tienen un resultado es una confirmación de que están en el buen camino, pero es un esfuerzo tremendo. Y podría haber otra vía para encontrarlos, ¿verdad? Y en los archivos está no solamente los indicios que te dicen que ellos tienen toda la información, sino que además surgen elementos que, como tú decís, no han sido estudiados, no han sido tenidos en cuenta, y eso hubiera cortado incluso si hubiera voluntad política, es decir, los trayectos para obtener información. A mí me llamó la atención cuando Jair dio que este reconocimiento, ¿no? lo dijo en una nota que pasamos aquí, que hicimos acá en MB Noticias, porque no es que me llamó la atención, pero es decir, que desde Brasil miren para Uruguay, sabiendo además que en su momento fue una coordinación represiva de terrorismo de Estado, pero ha tenido avances desiguales en la región en lo que es el rescate de la memoria. ¿Cómo ven ustedes en esa mirada también un poco más grande, en qué está Uruguay, en ese rescate de la memoria, que es tan importante, ¿no?, para que no se repita? Claro. Sí, claro, es el aspecto fundamental. Digamos, las nuevas generaciones no han vivido lo que hemos vivido nosotros de repente, o lo que pasó anteriormente en un lapso de 40, 50 años. Los jóvenes de hoy no están distantes de eso desde el punto de vista de los años, ¿verdad? ¿No saben, no están informados, no se les transmite bien? Bueno, hay un movimiento nuevo, pienso yo, que como que la pandemia, a partir de la pandemia, no sé si ese es el motivo, pero el 20 de mayo, por ejemplo, a partir de la pandemia, hubo un cambio ahí donde anterior a eso vos veías en las marchas, aunque eran muy multitudinarias, veías gente mayor en general, el tono, digamos, de la marcha. En cambio, a partir de ese año de la pandemia, vos ves muchísima juventud. Claro. Hay desconocimiento. Por ejemplo, la otra cosa que es llamativa, hablando de la juventud, es ver todas las manifestaciones de estas elecciones, cuando festejan, quiénes son los que festejan. Y hay una enorme cantidad de jóvenes, claro, cosas que antes no estaban incorporadas, como que era una cosa lejana, digamos, claro, ¿no? Hay desconocimiento de sí. No, claro, yo creo que hay desconocimiento. Mirá, en la facultad,
estamos dando clase a futuros periodistas, son jóvenes universitarios y no tienen un conocimiento ni siquiera somero de lo que fue el pasado reciente. Pero cuando tú empezás a hablar en clase sobre esos temas y les decís hay que investigar periodísticamente ciertas cosas, el interés es fantástico, o sea, cómo se despierta. O sea, que lo que hay que romper es ese territorio de ignorancia sobre el tema, que por supuesto no es una ignorancia que tengan la culpa ellos, es decir, la ignorancia proviene del silencio que ha habido y de la manera en que se ha trabajado todo este tema, donde se han obviado responsabilidades, culpas, etcétera, a partir de la ley de caducidad, sin duda, ¿no? Que estableció una forma de ocultar nuestra historia. Entonces, yo creo que hay desconocimiento, pero hay una avidez por conocerlo, ¿no? Y esa es una de las tareas. ¿Qué expectativa tienen ahora con un nuevo gobierno que se pueda profundizar, avanzar, por un lado, en la investigación y por otro lado, en los hallazgos, ¿no? En que, o esa famosa orden que se tiene que dar. A ver, los metí en un lío. No, al contrario, no. Es excelente la pregunta. Creo que los cambios de gobierno producen una cierta expectativa, ¿no? Siempre. En este caso, tal vez que sea un poco mayor, porque los dos actores, o sea, el presidente electo y la vicepresidenta electa, tuvieron la intendencia de Canelones y Montevideo. Y son dos lugares que han colaborado y mucho con la búsqueda. Ahora es otro papel, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo se juegan en otra cancha, que es a nivel nacional en relación con las Fuerzas Armadas, que es donde está el meollo del asunto. O sea, el camino corto de buscar la información está en las Fuerzas Armadas, no hay otro lugar donde buscar, y en los organismos como la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que tiene muchísima información y nunca se ha profundizado eso. Hay como retazos y eso pertenece al Ministerio del Interior. Se han hecho cosas, pero se han cortado. O sea, y todos los gobiernos hasta ahora no han tenido una actitud proactiva, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo tienen que responder a los pedidos de información, sino que tienen que buscar ellos la propia información. Entonces, la orden es como digamos, como el hecho concreto de que de la actitud que tienen que tomar para resolver este problema y para encontrar la información que está ahí. Y en el caso de la visita que hizo Orsi a familiares, ¿hubo un compromiso? Sí, un compromiso en general. No hay un compromiso, no se dijo, bueno, se va a hacer tal o cual paso. Pero hay un compromiso. Ahora yo creo que va a haber una entrevista de familiares, una nueva entrevista de familiares, donde se tendrían que ver qué pasos habría que dar. Hay que dar tiempo también, porque digo, esto es todo un cambio fundamental, y me parece que más que apresurarse en el tiempo, digamos, lo fundamental es dar pasos seguros y sólidos. Claro. No hacer cosas que no tengan ninguna consecuencia. O sea, si hoy día nosotros sabemos dónde hay que buscar y qué cosas buscar. Entonces, eso es un paso enorme con respecto a lo que teníamos antes. ¿Ahí te referís a las áreas donde excavar o qué? ¿O las o archivos? No, a los archivos. Claro. Donde está la información. Claro. Y hemos encontrado pedazos de eso en distintos documentos, que es lo que de alguna manera tratamos en el libro. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hoy día todo el mundo habla de los cementerios clandestinos, que el 14 es un cementerio clandestino. Bueno, eso es una cosa nueva. Nueva no hace un año. Nosotros lo publicamos en mayo, eso, antes del último hallazgo. ¿Por qué? Porque no, el caso de los cementerios clandestinos, por ejemplo, no es una cosa de la cantidad,
sino de la determinación de que hay una zona donde se tienen que enterrar los desaparecidos. Bien. Sí, no, yo... Tu pregunta y cerramos. Sí, no, yo creo que, como dice Nilo, ¿no? Es decir, hay que dar pasos firmes en este sentido, pero yo creo que este gobierno tiene la posibilidad de dar un cambio cualitativo si realmente, como gobierno, como Estado, se pone a buscar la información. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de la orden es simplemente el mecanismo, pero lo que tiene que haber detrás es la voluntad de encontrar la información. Y la información no la vamos a encontrar los periodistas, no la vamos a encontrar los investigadores de derechos humanos. Es decir, se necesita la fuerza del Estado para encontrarlo. Y esa fuerza solamente se ejerce si hay voluntad política. Y eso es lo que le reclamamos al nuevo gobierno y esperamos de que el nuevo gobierno lo tenga. A expectativa. Exacto. Sí, por supuesto. Samuel Blixen, Nilo Patiño, ha sido un gusto como siempre y bueno, quienes no han leído, hay que leer este libro Desaparecidos en busca de la verdad. Gracias. Felicidades muchísimo por el reconocimiento. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que se encuentra ahí en las puertas de la FIC. Juliana, bienvenida, buenos días. Sí, Pilar, muy buenos días para todos. Estamos en la Facultad de Información y Comunicación para hablar de la herramienta Despolarizar el Debate que trajimos a mención en el mes de octubre cuando se puso sobre la mesa la discusión de la reforma de la Seguridad Social. Y ahora ya están los resultados de lo que fue este intercambio y estamos con el docente Gabriel Kaplum de la FIC para conversar de todos los detalles. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, recordar brevemente cómo surge esta plataforma y cuáles son los principales resultados. Bueno, es una herramienta que pusimos en marcha desde Participa, que es el Laboratorio de Participación y Tecnologías de la Universidad de la República, un equipo integrado por gente de la Facultad de Información y Comunicación y también de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Sociales y en este caso además con un apoyo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en lo que fue el diseño de la web en la que se soportó esta herramienta. Es una herramienta tecnológica, una herramienta digital que permite hacer un trabajo un poco original porque se parece un poco a una encuesta en el sentido de que cualquier persona que ingrese con el link va a poder responder una serie de, no preguntas, sino afirmaciones y decir si está de acuerdo, en desacuerdo o si prefiere pasar, porque la afirmación no termina de convencerlo ni en un sentido ni en otro y eso puede ser bien importante para lo que queremos hacer en este caso. Pero también le permite, y esto sí es distinto y se parece más a los grupos de discusión, agregar sus propias opiniones, otras afirmaciones. De hecho, empezamos con lo que llamamos 29 opiniones semilla. Opiniones semillas son las que se plantan al comienzo de un proceso como este. Las elaboramos con un asesoramiento muy fuerte de las distintas posiciones que estaban en torno al plebiscito y la seguridad social, porque este fue un debate que desarrollamos a lo largo de todo el mes de octubre, fines de septiembre hasta el día mismo de la elección, que hay que recordar que también incluía este plebiscito. Y ahí contamos con asesoramiento de personas bien relevantes, de cada una de las posiciones. Rodolfo Saldain a favor, obviamente, de la reforma que ya se hizo en el 23 y que se quería mantener votando en contra, es decir, no poniendo la papeleta del plebiscito. Sergio Somarúa, que por el contrario, desde el PIT-CNT apoyaba fuertemente el plebiscito, y también una posición contraria, pero un poco distinta, a la de los llamados economistas frente amplistas por el no, que Joaquín Toledo estuvo ayudando en ese sentido. Esas 29 primeras opiniones semilla, que no le atribuimos a ellos, hay que aclarar, sino que las construimos nosotros con su asesoramiento, estaban al comienzo, pero después se agregaron muchísimas más, de hecho, más de 100 opiniones más que entraron en la conversación. ¿Cuántas personas participaron y de qué edades? En este caso 935 personas concretamente, que abarcan un espectro que representa bastante bien las edades del país, aunque había una sobrerepresentación de los más viejos, digamos, y una subrepresentación, había un poco menos de los jóvenes. En las demás edades era bastante parejo. Y es bien interesante comentar lo que pasó y pensar en las perspectivas, porque a este ejercicio digital, de conversación digital,
lo llamamos despolarizar. Lo que buscábamos, y pasó, es aportar una mirada que despolarizara o que ayudara a despolarizar el debate público, en este caso sobre este tema, pero que puede servir para otros temas. Y en este caso ya tenemos una experiencia fuerte que nos va a permitir en el futuro usarla efectivamente y usarla aún mejor en otros temas. Despolarizar, ¿por qué? En este caso, obviamente, el debate estaba polarizado. Inevitablemente, además, terminaba en una decisión blanco-negro, sí o no. Y eso pasó. De hecho, cuando uno revisa, y si entran ahora al mismo lugar que ya les habíamos comentado, participa el lab.uy, UY de Uruguay, van a ver despolarizar, despolarización. Y ahí ya no se puede participar, pero sí van los resultados. Y cuando uno mira los resultados va a encontrar que había los dos grupos esperables, ¿sí?, pero matices muy interesantes, porque además aparecieron algunos espacios de consenso y algunos espacios de incertidumbre para todos o para la inmensa mayoría de los que estaban en estos dos polos. Y además estos dos mismos polos se dibujan de un modo que no es exactamente el mismo que a veces apareció en el debate público. Vale la pena algunos ejemplos, si te parece. Por ejemplo, obviamente había un grupo que uno podía pensar en contra del plebiscito, donde el tema central era la responsabilidad fiscal y no tocar la Constitución, ¿no? Puede ser, pero no así, no de esta manera. Y además hay que asegurar el equilibrio fiscal, la responsabilidad fiscal, que las cuentas cierren, y eso es prioritario. Pero sin embargo, y acá viene uno de los puntos interesantes, admitiendo puntos de vista del otro grupo. Por ejemplo, un acuerdo muy fuerte entre todos es un ingreso mínimo, una pensión mínima para todo el mundo. Ese es un punto de acuerdo fuerte. Después, otro de los puntos interesantes, y acá conviene ver el otro grupo, el otro gran grupo. El otro gran grupo ponía su acento en la justicia social, en la igualdad, ¿sí? Y ahí uno podía encontrar entre estos dos grupos un punto interesante, las AFAP, ¿no?, uno de los temas más polémicos. Quizás más que las AFAP, lo que uno empieza a encontrar es el ahorro individual puede ser una parte importante de lo que construye la base de la seguridad social. Pero el ahorro individual puede ser administrado por AFAP o puede ser administrado de otras formas, incluido la administración por el propio Banco de Previsión Social. Es decir, no hay una negativa tan fuerte al ahorro individual, sino en todo caso a la forma concreta que tenemos en Uruguay desde los años 90 y que se reafirmó con la reforma pasada, la del año pasado, 2023, que es la de las administradoras de fondos de ahorro provisional. Entonces ahí tenemos una cosa interesante como para pensar, que es que podría haber otras formas de administrar el ahorro individual frente al cual no hay una negativa tan fuerte, incluso de los que estaban a favor del plebiscito, ¿no? Entonces, eso es interesante para pensar algunos aspectos, ¿no? Gabriel, te agradecemos estos detalles y sin duda tenemos mucho más para hablar de lo que va a ser esta plataforma que llegó para quedarse. Sí, porque efectivamente desde el laboratorio ya estamos viendo otros usos, nos han consultado por otros temas donde la conversación tiende a polarizarse y toda la metodología que desarrollamos en este caso se puede aplicar para otros. Hay mucho inteligencia artificial aplicado aquí, si uno entra al informe de resultados puede verlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí tenían la palabra del docente Gabriel Kaplun a propósito de esta herramienta de intercambio donde surgen muchas interrogantes, ya conocíamos parte de los resultados y como él decía, ya es una herramienta que llegó para quedarse y que se aplicará en otros temas a futuro. Muchísimas gracias, Juliana. Nosotros acá seguimos con otros temas y temas deportivos porque Peñarol goleó 5-1 a Progreso en el Estadio Centenario y aseguró la obtención de la tabla anual y se posicionó a 3 puntos por delante de Nacional, en el clausura. Nacional jugará este miércoles ante Danubio en el Estadio Viera. Ganó la tabla anual. 5-1 frente a Progreso. Abre el marcador Rodrigo Pérez a los 38 de la primera parte. Ahí está el gol y el festejo del número 6. El equipo de Aguirre iba a aumentar por parte de Maximiliano Silvera. Recibe
saca un remate mordido pero efectivo en el arco de la tribuna Colombes y el 2-0 para Peñarol. El 3-0 Alan Medina a los 62, es decir, a los 17 del segundo tiempo. Engancha y desde la media luna saca este remate el número 97 y liquida el partido. El cuarto y el quinto doblete de Facundo Batista. El cuarto fue a los 68. Va a llegar para colocar la pelota, el rebote en el arquero y Batista se da casi que de frente con el balón, pero la manda al fondo del arco de la tribuna Otrán y era el 4-0 de Peñarol. Y el quinto a los 85. Otra vez Facundo Batista. Va a llegar la lotería aurinegra, recibe, es un golazo. Deja notablemente en el camino al arquero y casi que con todo el arco a su disposición coloca el 5-0. El 5-1, Bruno Hernández. Momento complicado para Guerre porque se lesiona en esta jugada. El gol del número 30 para el equipo de La Teja. Peñarol 5, Progreso 1. Y nos vamos, como en los últimos días, a Oriente Medio, donde Benjamín Netanyahu anunció que el Gabinete de Seguridad aceptó la propuesta de acuerdo de alto al fuego en el Líbano por 60 días. Israel está dispuesto a implementar el alto al fuego en el Líbano, afirmó este martes el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de reunirse con su gabinete de seguridad, pero aclaró que dicha tregua dependerá de lo que ocurra y que si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse cerca de la frontera, su país responderá con fuerza. Entre los argumentos que manejó Netanyahu, afirmó que la primera razón para aceptar la tregua es centrarse en la amenaza iraní y la segunda es dar un respiro a sus fuerzas y reponer existencias, mientras que la tercera es separar los frentes de guerra y aislar a Hamás, sobre quien Israel aumentará la presión, según dijo. Ambas partes habrían accedido a un desarme del sur del Líbano en una fase inicial de 60 días, durante la cual las tropas israelíes se retirarán y Hezbollah se replegará al norte del río Litani, mientras que el ejército del Líbano desplegará en su lugar miles de soldados en el área vaciada y tropas estadounidenses supervisarán y coordinarán las relaciones entre las fuerzas israelíes y libanesas durante los primeros días del acuerdo. Los bombardeos israelíes en el Líbano han causado más de 3.500 muertos en el último año, así como han desplazado a 1.200.000 personas, mientras que en Israel 78 personas han fallecido, 47 de ellas civiles, mientras que unas 60.000 han sido desplazadas por el intercambio de fuego con Hezbollah. Bueno, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.